bendiga. ¿Cómo estamos? Hoy es domingo 17 de marzo, son las 8:55. Iba a subir este video a las meras 9, pero ya le puse iniciar video. ¿Verdad? Vamos a esperar si alguien se quiere apuntar. Vamos a estar hablando del Salmo 40, versos 6 al 8. Versos 6, 7 y 8, Salmo 40. Vamos a compartir una palabra preciosa de parte de Dios. Gloria a Jesús. Salmo 40, vamos a hablar del Salmo 40, versos 6 y 8. El hacer la voluntad de Dios, pero no según nuestro criterio, no según nuestra mente, no según nuestros pensamientos, no según nuestras creencias, sino según lo que está escrito. Como Dios dejó escrito que se tenía que hacer su voluntad. Dice el rey David, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Me ha agradado. Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Vamos a esperar a ver quién se conecta para que recibamos esta palabra preciosa que está escrita de parte de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice el rey David. Dios los bendiga. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús amado y la presencia de tu Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que nos toques con esta palabra, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, nuestra mente, Señor, nuestro corazón, que todo corazón endurecido, Señor, sea ablandado, Señor, por tu palabra, por el toque de tu mano, Señor, tu nombre poderoso, Jesús, para que esta semilla, Señor, caiga en buena tierra, en buenos corazones, y dé su fruto a su tiempo, Señor, al 100 por 1, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40, versos 6, 7 y 8. Reina Valera, y también lo voy a bajar en la Nueva Traducción Viviente. Dice en la Reina Valera, sacrificios y ofrendas no te agradan. Dice, has abierto mis oídos. Holocaustos, o sea, ofrendas quemadas, y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. Ahí es Jesucristo hablando en el verso 7. Este es un salmo que contiene este verso mesiánico, el verso 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro está escrito de mí, o sea, en la escritura, queriendo decir, la escritura habla de mí. Y luego dice el verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, o sea, tu palabra, está en medio de mi corazón. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado.
Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. La respuesta del verso 6, el verso 6 dice, no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Fíjese lo que dice. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo que tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. En otras palabras, ¿qué le podemos ofrecer nosotros a Dios para el perdón de pecados? ¿Qué le podemos ofrecer? No tenemos nada que ofrecerle, todo es de Él. ¿Irme de rodillas medio kilómetro o no sé cuántos kilómetros? No, porque dice, sacrificios no te agradan, no te deleitas en los sacrificios. El sacrificio ya lo hizo Jesús. Yo no tengo por qué arrastrar mis rodillas y raspármelas todas, irme yéndome rodillas, quién sabe cuántas millas o metros o kilómetros, no sé, ¿verdad? Ni las ofrendas, dice. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Estoy en el verso 6. Me voy a brincar hasta el 8 porque ahí está el contexto, la respuesta. Dice en la Reina Valera, verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El Señor no se deleita en nuestras ofrendas ni en nuestros sacrificios, sino el hacer. Este salmista, el que escribió este salmo, en el verso 8 dice, ándale, Señor, ya entendí. El hacer tu voluntad, Dios mío, es lo que tú demandas. ¿Y sabes qué? El hacer tu voluntad me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, tu palabra está en medio de mi corazón. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Que hagamos su voluntad. Claro que Dios quiere que hagamos buenas obras, ¿verdad? Pero eso no trae perdón de pecados. ¿Por qué Dios quiere que hagamos buenas obras? Porque la gente lo necesita. Y eso es agradable. Pero si yo no hago la voluntad de Dios, ¿verdad? De darle la espalda a todo lo que se llama pecado, conforme a la palabra, y vivir una vida santa y piadosa delante de Él en su presencia, porque a Él no lo puedo engañar, ¿verdad? Entonces, en vano yo hago ofrendas y sacrificios, ¿verdad? Lo que Él demanda de nosotros es que hagamos su voluntad. Lo voy a leer de nuevo para que tengamos un mayor amplio entendimiento. Dice, estamos en el Salmo 40, versos 6, 7 y 8. Sacrificios y ofrendas no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocaustos y expiación. O sea, vamos a llevarlo aquí como, por ejemplo, buenas obras, sacrificarme yo dejando de comer no sé qué, solamente comer frijoles en todo un mes, me puedo poner en ayuno todo un mes, ¿verdad? Pero Dios no me está pidiendo eso para que yo le agrade. El ayuno es bueno en ciertas áreas, ¿verdad? Dios no demanda sacrificios y holocaustos, tanto como el hacer su voluntad. Por eso dice, Dios mío, verso 8, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley, tu palabra está en medio de mi corazón. Una vez más lo leeré en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Dice, ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Usted que está escuchando este pequeño mensaje, Dios le está haciendo escuchar la palabra. Por eso el rey David dice, que fue el que escribió este salmo, ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Ahora, nosotros estamos escuchando la palabra, tenemos que comprender. Dice, ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo que tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Dios no me exige velas, ni fogatas, ni otras cosas por el pecado. ¿Con qué yo puedo? ¿Con qué yo puedo? ¿Qué puedo yo, más bien dicho, verdad? Darle a Dios para que Él me pueda perdonar. Yo no tengo nada que darle. Todo es de Él. Lo único que me resta es decirle, Dios mío, perdóname.
porque soy pecador. Ayúdame a salir de este estilo de vida, ¿verdad? Cada quien sabemos en qué estamos mal. Ayúdame a salir de esto, ayúdame a salir de lo otro, porque no te agrada, ¿verdad? El verso 8 dice, me complace, Señor, hacer tu voluntad. En la Reina Valera dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón, o sea, tu palabra. Lo que Dios quiere, lo que Dios demanda de nosotros no son sacrificios, no son ofrendas. Él quiere que hagamos caso a su escritura, porque hacer caso a su escritura es hacer su voluntad, ¿verdad? Que nos apartemos de todo mal, de todo pecado, que nos dejemos limpiar por su palabra. Eso es lo que Dios demanda, ¿verdad? Salmo 40, estamos en el Salmo 40 otra vez, lo repito, versos 6, 7 y 8. El hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Que tengamos misericordia del necesitado. Que hagamos misericordia con nuestros prójimos. Que seamos mansos y humildes en todo tiempo, cosa que nos cuesta mucho. Pero sí se puede cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que seamos mansos, que seamos humildes, que seamos rápidos para oír, pero tardos para hablar, cosa que con la que yo estaba batallando, pero Dios me ha ido ayudando, porque Dios quiere librarme de todo eso. Dios quiere que hagamos su voluntad, y su voluntad es la que está escrita en la palabra. No hay otra voluntad de Dios más que la que está escrita en la palabra. Y porque la misma palabra en Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, lo voy a buscar para compartírselos. Juan, capítulo 17. Y les voy a compartir lo que dice para que vean que hace referencia con lo que estoy hablando. ¿Verdad? Se compagina para tener un mayor, o sea, una revelación más amplia de lo que quiero dar a entender de parte de Dios, ¿verdad? De lo que Dios demanda de nosotros. Un segundo. Un segundo. Juan 17, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esa traducción me gusta a mí, y en la Reina Valera, en las dos, para sacar un extracto, ¿verdad? Está hablando de lo mismo, prácticamente, o sea, es lo mismo, es la palabra de Dios no cambia. Dice 17, Juan 17, creo que es el verso 17 también. Ok. En esta escritura de Juan 17, Jesucristo está orando y platicando con el Padre. Dios Hijo, Jesús está hablando con Dios Padre. No es que sean dos dioses, sino que es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dice una canción, un himno cristiano muy antiguo y muy precioso. Dios en tres personas, bendita Trinidad, ¿verdad? Jesucristo está hablando con el Padre, porque Jesucristo ya está a punto de subirse a la cruz para ser crucificado, ¿verdad? Y está diciéndole a Dios, se lo recomiendo que lo lean, Juan 17. Es una oración que Jesús hace por los discípulos y también por nosotros, por los que vamos a creer en el futuro, o sea, nosotros, los que no estábamos físicamente en la tierra, pero estábamos en el corazón y en los planes de Dios, ¿verdad? Dice Juan 17, verso 17.
Jesucristo le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Jesucristo le está diciendo, límpialos, Señor, en tu verdad. Y luego la respuesta, tu palabra es verdad. Otra vez, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es lo que hablaba hace rato con un hermano, que le mando un saludo al hermano Reynor, el cuate. ¿Verdad? Lo que estábamos hablando. La palabra de Dios es la que nos limpia. Pero ¿cómo? Ni modo que vas a licuar la Biblia con agua y te vas a bañar con ella. No. Porque hay gente que cree de esa forma, ¿me entiendes? Y pues los entiendo también, porque no entienden las cosas que le pertenecen a Dios, las cosas que pertenecen a la vida eterna. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Queriendo decir que cuando uno viene a la palabra de Dios, la palabra de Dios te dice que está mal delante de Dios y que tenemos que dejar de hacer, porque Dios tiene ojos en todo el universo y nos mira las 24 horas del día y sabe lo que hacemos. Cuando uno viene a la palabra nos limpia con el simple hecho de decirnos, adulterar es pecado, robar es pecado, matar es pecado, tener la mente adulterada, o la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y es el apóstol Pablo. Dice, y los que practican cosas semejantes también. Ya lo he dicho en otros videos, cosas semejantes a la borrachera, ¿qué es? Andar drogado. Cualquier tipo de droga que tú me quieras dar. No podemos heredar el reino de Dios. Entonces, cuando uno viene a la palabra, te das cuenta que el mismo Dios nos dice, no hagas esto, deja de practicar esto, deja de practicar aquello para que heredes el reino de los cielos, para que seas salvo. Cuando uno viene a la palabra nos santifica en la verdad de Dios. Dice Jesús otra vez, Juan 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, o sea, límpialos con tu verdad. Y luego el mismo Jesús da la respuesta ahí, tu palabra es la verdad. ¿Cuál es la verdad que nos va a limpiar? La palabra de Dios. La palabra santo o santificado no es una palabra religiosa como el catolicismo romano nos lo ha hecho creer. Es todo aquel que viene a la palabra de Dios, entrega su vida a Cristo por lo que está escrito, por lo que hizo en las Escrituras y por lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. La sangre de Cristo nos limpia automáticamente, ¿verdad? Y nos aparta para Dios. La palabra santo significa apartado del mundo y apartado del mundo, ¿verdad? Y apartado para Dios. O sea que Dios nos saca del mundo y nos aparta para Él, para la vida eterna, para su servicio, para el reino de los cielos. Eso es lo que significa más bien, lo que estoy tratando de dar a entender. Conforme a la escritura, lo leí aquí en la Reina Valera, Juan 17, verso 17, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, hazlos santos con tu verdad. Fíjese cómo lo traduce, es lo mismo, pero fíjese cómo lo traduce, las palabras que usa la Nueva Traducción Viviente. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Fíjese qué preciosos tesoros de las cosas de arriba, de las cosas de Dios que le pertenecen a Dios y a sus hijos y a todos los que quieran venir a su palabra. Dice, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces, estábamos en el Salmo 40. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Salmo 40, verso 6, otra vez, para poder reforzar lo que estamos leyendo y estudiando y queriendo compartir e introducir a nuestras vidas para que podamos ser agradables a Dios.
y recibir la vida eterna. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, como queriendo decir, oh, ya me di cuenta. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo de la vida está escrito de mí. Entonces, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu palabra, o sea, tu ley, está en medio de mi corazón. La palabra de Dios fue la que hizo comprender a este hombre que escribió el Salmo 40. Y por eso él tuvo la revelación y dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas, nueva traducción viviente, están escritas en mi corazón. Amados hermanos, yo con este video, sinceramente, ¿verdad? Les quiero compartir a través de la palabra de Dios qué tan necesario es que tengamos comunión con la palabra, con la Biblia, con la Escritura, porque entonces sí podemos presumir que tenemos comunión con Jesucristo. Porque ¿qué gano yo con hablar de un Jesucristo? Que yo creo en un Cristo, que creo en el Espíritu Santo y en Dios, y que que guau. Y luego que me pregunten, oye, ¿y qué dice Jesucristo? ¿Qué es lo que demanda? ¿Qué le gusta a él y qué no le gusta? No, pues no sé, yo nomás creo en Jesucristo y tengo un Jesucristo. Entonces ahí yo ya me evidencié de que mi Jesucristo no es el mismo del Dios de Israel. No es el mismo Jesucristo del Dios de los no judíos. A través de la Escritura, del que se revela en la palabra de Dios, del que vino a revelarnos el Padre cuando Él vino a esta tierra. Y a través de las Escrituras también nos revela el Padre, ¿verdad? Entonces, ahora yo sí me siento libre y con autoridad de hablar de Jesucristo, porque estoy teniendo una comunión con Él a través de lo que está escrito, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y voy a finalizar con esto, porque yo dije hace rato que en Juan 17, el Evangelio de Juan, verso 17, también habla de nosotros, ¿verdad? No estábamos en la tierra hace 2000 años, pero ya estábamos en los planes de Dios. En Romanos capítulo 8, creo, dice que a los que antes predestinó, también los justificó. O sea, Él ya nos tenía predestinados desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Él sabía quién iba a hacer su voluntad cuando le predicaran el Evangelio. Quién iba a hacer caso y quién no. A los que antes predestinó, a estos también justificó. Lo voy a buscar para decirlo correctamente, ¿verdad? Dije que les iba a compartir de Juan 17 para finalizar, pero bueno, ahorita voy a finalizar con Juan 17, pero en otro verso. Un segundo, a los que antes, Justín. Lo voy a buscar. A los que antes predestinó. Fíjese lo que ahora voy a hacer referencia un verso con otro, un verso que está en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, con Romanos 8, 29, 39, ¿verdad? Dice, Romanos, el apóstol Pablo, la carta a los judíos que estaban en Roma, cristianos, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, foreknowledge, dicen los gabachos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, que los hizo justos delante de Dios. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea que Dios ya nos había, por así decirlo, ¿verdad?, escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero en realidad lo que está diciendo, que Dios vio en su omnisciencia, porque Él sabe todo lo que va a pasar desde que antes que suceda, ¿verdad? Con muchísimo tiempo de anticipación. Que Él vio quién iba a hacer caso a la palabra cuando se le predicase. Dios vio en su omnisciencia, foreknowledge, quién iba a hacer caso a la palabra de Dios, no al Cristo de las religiones, al que no habla, no, eso no, a la palabra de Dios, a la escritura. Dice, porque los que antes conoció, o sea, Dios supo quién iba a hacer caso a la palabra antes, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios, lo que está diciendo es, Dios sabía quién iba a hacer caso a la palabra. Que aquel cristiano gorroso, gloria a Dios por los cristianos gorrosos, como dice el hermano Héctor Delgado, el que antes era Héctor el Fader, por un cristiano gorroso, dijo, yo me convertí. Porque ahí estaba duro y dale, Cristo te ama, y cada vez que me lo topaba, y Cristo te ama, y Cristo te ama, hasta que un día él ya dobló sus manos y buscó de Dios. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios supo quién iba a hacer caso a su palabra y quién no. Tenga cuidado de qué equipo es usted, ¿verdad? Y ahora lo vamos a hacerlo una referencia en el Evangelio de Juan, verso 17, el capítulo 17, que fue el que leímos ahorita, donde dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese es Juan, capítulo 17, verso 17. Pero voy a leer Juan 17, otro verso. Voy a leer otro verso que tiene referencia con lo que acabo de leer del libro de los Romanos, ¿verdad? Lo voy a buscar rapidito. Deme un segundo. Deme un segundo. Dice Jesucristo, Juan 17, Evangelio de Juan, verso 17, capítulo 17, perdón, verso 20. Jesús dice, está orando por los apóstoles, porque Jesús ya va a ser crucificado. Le está pidiendo a Dios, Señor, guárdalos, porque mientras yo estaba aquí, yo los guardaba, y ahora yo voy a ti, te pido que los guardes. Y luego dice, en el verso 20, Juan 17, verso 20 dice, mas no te ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, dice Jesús, por la palabra de ellos. Mas no te ruego solamente por ellos, o sea, por los discípulos de Jesús, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, yo creí por la palabra de los apóstoles. ¿Cuál? La que está escrita. Yo estoy creyendo por la palabra del apóstol Juan, que fue inspirada por el Espíritu Santo, porque estoy leyendo, les estoy compartiendo el evangelio del apóstol Juan. Jesús dice, mas no te ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús está hablando por todos los que iban a creer en su palabra por medio de los apóstoles en un futuro, ¿verdad?
Y en Romanos 8:29 dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Él sabía quién iba a hacer caso al Evangelio, ¿verdad? Y en resumidas cuentas, lo que quiero dar a entender con todo esto es que lo único que nos puede hacer aptos para la salvación es la palabra de Dios, ni nada más. Ahora sí, no tenía pensado, pero voy a finalizar con una frase de Martín Lutero, para que sepan que no todos los milagros vienen de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque ahorita se están viendo muchos supuestos milagros en la mayoría en muchas sectas, muchas religiones y en falsas iglesias de un falso cristianismo que parece, pero no es. Denme un segundo. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo. Estoy buscando una frase de Martín Lutero, él que fue quien reformó la iglesia cristiana. Fue el reformador de la iglesia cristiana en unos tiempos turbulentos cuando el catolicismo romano tenía preso, mataba, hacía y deshacía a todo aquel que no hacía caso de su creencia, fueran cristianos o no, a los musulmanes, quemó homosexuales, quemó brujas, hizo muchas cosas, ¿verdad? No encuentro la frase de Martín Lutero. Dice que más o menos da a entender así, si alguien se la sabe por ahí o algo, me la comparten. Él dice que en esa frase que estoy buscando, que toda enseñanza, ¿verdad? Que tengamos cuidado con las enseñanzas y Deme un segundo, pienso que aquí está. Y si no, pues voy a cerrar como quiera el video con una oración, que lo más importante es la palabra de Dios, lo que acabo de compartir, más que otras cosas. Ya si no le hallo aquí. Pero voy a tratar de acordarme un poco de lo que dice esa frase de Martín Lutero. Dice que toda enseñanza que no provenga de Dios, que aunque parezca que sea de Dios, pero que no concuerda con las escrituras, si no concuerda con las escrituras, dice, huye de ahí, sal de ahí, porque esa enseñanza tiene veneno, aún así, aunque haga llover milagros todos los días. Fíjese qué profundo pensamiento tuvo Martín Lutero. Está diciendo, mira, si la enseñanza tú crees que está bien, fíltrala con la palabra de Dios. Y si no tienes referencia con la palabra de Dios, huye de ahí, aún así haga llover milagros todos los días. Tengamos cuidados. No todos los milagros vienen de Dios. La misma palabra de Dios dice que el enemigo tiene potestad para hacer milagros engañosos y engañar a la gente, porque ese es el fin. Engañar a toda la gente, ¿verdad? Yo les doy gracias y espero que haya sido de bendición este corto video. Y Señor, el hacer tu voluntad, Señor, que nos agrade hacer tu voluntad, como dice el Salmo 40. Que nos agrade, Señor, hacer tu voluntad. Toca a cada persona que vaya a ver este video, Jesús, en tu nombre poderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis amados.